Hermanos, bienvenidos a este análisis de la palabra de Dios. Ahora vamos a analizar si obispo, anciano y pastor es lo mismo o no. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17. Estamos en el discurso de despedida del apóstol Pablo y el apóstol Pablo manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Luego, en el versículo 28 del mismo capítulo 20, se refiere a estos mismos ancianos de la siguiente manera. Por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, a estos ancianos que él llamó, luego los llama obispos. Eso significa de que obispo y anciano es lo mismo. Se está refiriendo a un mismo grupo de personas. Si nos vamos a la carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces, primero empieza a hablar de que debe establecer ancianos, es decir, presbíteros en su forma griega, en cada ciudad. Pero luego dice las características que debería tener un obispo. Entonces, nuevamente, ancianos y obispos se refiere al mismo grupo de personas. Pastores también es un término que se refiere a aquellos que enseñaban la palabra, a aquellos que dirigían la comunidad, y también es un término intercambiable con anciano y con obispo. Dentro de los ancianos habían algunos que se dedicaban de mayor, digamos, de mayor ánimo o de mayor esfuerzo a la predicación y a la enseñanza. Y esto lo vamos a ver en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Es decir, todos los ancianos gobiernan, pero aquellos que lo hacen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y enseñar. ¿Eso qué significa? De que no todos los ancianos se dedican a predicar y enseñar. Ahora, ¿de dónde nace entonces la idea de que el obispo está por encima de los ancianos o presbíteros? Bueno, lo que pasa es que en la iglesia primitiva había muchas herejías que combatir. Entonces se necesitaba a una persona que sea el vocero de la iglesia en esa ciudad. Cuando surgía alguna controversia doctrinal, era necesario que haya alguien que diga, no, las cosas son así. Ese alguien salió justamente de los presbíteros maestros, de los presbíteros que se dedicaban a la enseñanza. De entre todos ellos se escogió a uno, y ese uno llegó a ser el obispo, visto ya no como un presbítero, como uno más de los presbíteros, sino visto como un presbítero que está un rango por encima y que supervisa la labor del resto de los presbíteros. También se perdió la colegialidad del presbiterio, porque en cada comunidad había un grupo de presbíteros o ancianos, al igual que lo hubo en las sinagogas. Pero al expandirse la iglesia, entonces se destacaron los ancianos a cada nueva congregación que se iba formando, y entonces solamente aparecía un anciano o presbítero en cada nueva parroquia y todos bajo el mando de un solo obispo. Así se inicia la triple orden: obispos, presbíteros y diáconos,
pero al inicio no era así. Al inicio solamente existía la doble orden de obispos, slash presbíteros, slash pastores, que vendrían a ser básicamente lo mismo, y la orden de los diáconos. Esa es la forma como la Iglesia de Cristo ha ido evolucionando, ha ido cambiando en su estructura. Dios les bendiga.